El mercado asegurador de Latinoamérica tiene muy buenas perspectivas. La baja de las economías o la merma de las economías, en el caso de las principales economías de Latinoamérica, las suramericanas principalmente y la mexicana, que han sido afectadas por los bajos precios de los commodities en los últimos años, ha tenido algún impacto en los sectores de seguros, pero ha sido hasta cierto punto resistente el mercado de seguros a esas bajas, por el hecho de que se ha venido desarrollando mucho microseguro en la región, y eso pues ha compensado en alguna medida. Por otro lado, a pesar de la baja de los precios de los commodities, como el petróleo o el cobre o productos agrícolas en algunos casos, también se ha compensado por el hecho de que ha habido agresivas inversiones en proyectos de infraestructura o en reformas, como el caso en México, que se llevó a cabo una ambiciosa reforma, un set de reformas energética, de comunicaciones, financiera, que si bien se ha demorado un poco la implementación de estas reformas, en el caso mexicano, se ha creado toda una expectativa de seguro y ya se ha ido ya se ha ido sintiendo los efectos de la mayor demanda de seguros en varios temas relacionados con esas reformas y con esas industrias. En el caso de Perú, por ejemplo, hay proyectos millonarios de infraestructura. En el caso de Colombia tenemos el ambicioso proyecto de 4G, de infraestructura 4G, y en el caso de Centroamérica las economías no han sido tan afectadas porque más bien son importadores de petróleo y la mejora de la economía de Estados Unidos pues ha de alguna manera impactado positivamente. Como le digo, los microseguros ha sido el común denominador en todos los mercados, y eso ha ido creciendo pues porque toma su tiempo, son seguros pequeños que cuesta que tengan un efecto. No son las cuentas grandes de volumen alto, sino que pues son pequeñas, pero como se ha venido implementando a través de muchos años, es un desarrollo que ya ahora sí se ven los efectos. Entonces, por el lado de los ingresos, no pensamos que haya mucha baja de crecimiento en la industria. Por el lado de los siniestros, afortunadamente no ha afectado a muchos países los eventos catastróficos que vimos en los países caribeños. Aún para República Dominicana no afectó mucho, afectó más para el caso de Puerto Rico, quizás ese es el mayor afectado, y México, que también está por verse una vez se cuantifique los terremotos, principalmente el segundo, el de la zona de Puebla, Ciudad de México. Pues mire, son varios factores crediticios. Es un set muy integral de factores crediticios que se consideran. Calificamos el desempeño operativo de las compañías junto con el desempeño financiero, es decir, el rendimiento del negocio financiero, de la inversión de las reservas principalmente y del patrimonio. También consideramos un factor muy importante es la capitalización, la solvencia patrimonial de las compañías. También evaluamos la liquidez, el mix de instrumentos financieros que se tienen en el portafolio de inversiones. No necesariamente valoramos positivamente un rendimiento alto, sino más bien el tema de la liquidez es el que concierne principalmente a la fortaleza financiera y a la solvencia desde el punto de vista de una calificación de riesgo. También consideramos el reaseguro. Vemos que haya un balance muy adecuado entre que no se elimine totalmente el riesgo de suscripción, es decir, transfiriéndolo al mercado de reaseguro internacional, y si no se utiliza mucho reaseguro y se retiene mucho negocio, que en realidad pues se esté suscribiendo adecuadamente con tarifas adecuadas, suficientes y técnicas. Esos son los principales aspectos que se evalúan en una calificación de riesgo. Efectivamente, la calificación de país se refleja
principalmente en las calificaciones de escala internacional. Ahí sí está totalmente relacionado y está restringido la calificación internacional de un país o de una compañía de cualquier sector industrial de un país por el riesgo soberano. Eso no quiere decir que en algunos casos las compañías de cualquier sector pueda estar arriba del riesgo soberano del país si cumple determinadas condiciones. Por ejemplo, una de ellas sería que un buen porcentaje de los negocios, nosotros establecemos un 20% más o menos como el benchmark. Si es arriba de un 20% de negocios provenientes de otros mercados, dependiendo de qué mercado venga y de qué negocio estemos hablando, eso podría hacer que la calificación de la entidad sea superior al riesgo soberano. En una calificación de escala nacional casi nunca está restringida. Y digo casi nunca porque en algunos casos, cuando la calificación soberana ha venido bajando mucho, ahí sí nosotros pues no podemos otorgar calificaciones en AAA, siquiera, aunque sea en escala nacional, ¿verdad? Porque ya el riesgo soberano está demasiado bajo, que consideramos que en ese mercado, a no ser que tengan un soporte de un grupo internacional, el riesgo no podría ser superior al del riesgo soberano o no podría ser una AAA. ¿Por qué? Porque determinamos que por tener una calificación soberana tan baja, el entorno operativo de ese país está tan deteriorado, con tanto riesgo, que ya no, aún en escala nacional, ya no consideramos que ninguna pueda ser AAA. Pues es una buena pregunta. Mucho antes de que se empezara a pensar en los mercados latinoamericanos, en una regulación de capitalización o de solvencia patrimonial estilo Solvencia II, como la que se estableció en Europa, en la Comunidad Europea el año pasado, y en México también el año pasado, mucho antes ya los reguladores de algunos países ya requerían una calificación de riesgo obligatoria. En el caso de El Salvador, caso de Costa Rica, que se requería en la nueva ley de seguros que se estableció en el 2008, el caso de Chile, también el regulador lo requería, Ecuador después lo requirió, Uruguay también lo requirió más recientemente, Guatemala en su ley lo requirió. Y de estos países que le acabo de mencionar, ninguno está bajo Solvencia II. México aprovechó de requerir obligatoriamente una calificación de riesgo en escala nacional cuando se implementó la nueva ley de seguros, en donde se establecía una regulación de solvencia estilo Solvencia II. Ahí venía el requerimiento obligatorio, como en el pilar 3 del Solvencia II. En el caso de Brasil, es curioso porque Brasil es el que después de México está más avanzado en Solvencia II, con todos sus 3 pilares, pero en el pilar 3, que es el que Europa y México requiere la calificación de riesgo, todavía no se está hablando de un requerimiento obligatorio de calificación de riesgo. Ahí el regulador no lo requirió ni antes ni ahora que ya están casi con Solvencia II. Yo pensaría que Brasil es el siguiente que lo va a requerir. Perú está muy avanzado en Solvencia II y yo pensaría que también lo va a requerir. Y ya vendrían quedando pocos en realidad, ya la mayoría sí están requiriendo calificación de riesgo. Sí, Solvencia II mejora el manejo, el monitoreo de los riesgos, crea una nueva cultura organizacional porque requiere Solvencia II en el pilar 2, en el de gobernanza corporativa requiere posiciones y figuras actuariales, define la función de un auditor interno, requiere sistemas de ERM más pues robustos
y todo un procedimiento y un requerimiento de gobernanza corporativa muy fuerte. Eso hace pues que el manejo de los riesgos sea muy fuerte, además del pilar 1, que requiere toda la parte cuantitativa. Esa es una medición completa que involucra castigos a capital de todos los riesgos a los que está sometido la operación de una aseguradora, llámese riesgo de mercado, riesgo de inversión, riesgo de crédito, riesgo operativo. En algunos casos se incluye el riesgo de catastrófico, el riesgo de contraparte de reaseguro, la calidad crediticia del reasegurador. Eso involucra también castigos a capital o ventajas a capital. También la diversificación tiene que ver mucho dentro del cálculo cuantitativo de solvencia 2 bajo el pilar 1. Entonces, todo ese... bueno, y el pilar 3 también requiere divulgación de información y además una autoevaluación de los sistemas de riesgo. Entonces, todas esas premisas hacen que la organización sí pues, le ponga mucho énfasis a los riesgos e inclusive que maneje la compañía de una forma prospectiva, es decir, que pueda anticiparse a los riesgos como un riesgo de catástrofe natural o considerar cualquier futura inversión que pueda hacer en cuanto a crear un producto nuevo o a tomar cierta inversión en algún instrumento financiero o a enfocarse en determinados riesgos o en determinados productos de vida, que algunos productos de vida de largo plazo requieren más capital. Entonces ahí pues se involucra ya sea considerar esos productos o hacerles algunas adecuaciones a los productos a modo de que no le vaya a afectar el capital. Entonces toda la gestión de la entidad se ve desde el punto de vista de riesgo y cómo esto me va a castigar o me va a beneficiar mi capital. Totalmente, porque en el pilar 2, como le decía, está el ORSA, que es la autoevaluación que deben hacer las compañías. Este ORSA hasta ahorita solo se ha considerado, el regulador solo lo ha considerado para el caso de México y el caso de Brasil. Otros países muy avanzados en solvencia 2 como Chile, Perú, Colombia, Costa Rica no consideran ORSA. Esos países que le acabo de mencionar son los que están más avanzados en solvencia 2. Pero solo Brasil y México consideran ORSA. Ahora, de estos países, México, Brasil, Costa Rica, incluyen un pilar 3. Chile considera que no debe de hacer muchos ajustes en cuanto a divulgación de información o a transparencia, porque consideran que ya la divulgación de información es suficientemente robusta. Entonces, todos, como Solvencia 2 considera un pilar 3 de transparencia y de divulgación de información, todos se plantean, cuando hacen estos avances y esa migración hacia Solvencia 2, se plantean todo este tema de transparencia y divulgación de información. Pues como le decía, muy promisorio, positivo, porque a pesar de que las economías de algunos mercados han sufrido, la industria de seguros es la más resistente. Siempre ha estado creciendo arriba de lo que han crecido el Producto Interior Bruto de los países. El tema de los avances regulatorios en muchos países da confianza a los inversionistas. El caso de Colombia es palpable. En Colombia, que ni siquiera es el país que va más avanzado en cuanto a Solvencia 2, pero que sí se han hecho avances en cuanto a regulaciones de reservas, por ejemplo, o el establecimiento de NIF. Eso lo han visto positivamente los inversionistas y hemos estado viendo que en Colombia y en otros países grupos internacionales están muy interesados en participar. Otro tema es lo que le comentaba al principio, la inversión en los proyectos grandes públicos, como en el caso de Colombia de los proyectos de infraestructura 4G. Eso
genera un interés muy fuerte, aunado a estos avances regulatorios. México es otro caso como el de Colombia. Un avance, una nueva ley, un avance en cuanto a Solvencia II o la implementación de un Solvencia II, aunado a todas estas reformas que si bien pues, no se han implementado todavía, pero que se sabe que van a desarrollarse. Entonces ya se están anticipando muchos grupos a incursionar en ese mercado mexicano. Es decir que hay confianza en la industria de seguros, hay confianza en los entornos operativos de estos países, en las economías. Son países emergentes que si bien han tenido están en un ciclo un poco pues, negativo en los últimos años, sí se espera que van a repuntar nuevamente en el corto o mediano plazo. Ojalá pues los eventos naturales, pues no veamos algunas catástrofes como las que vimos muy fuerte y recurrentemente en el Caribe y en Estados Unidos. La mayoría de países suramericanos no están muy expuestos a eventos catastróficos. México sí lo está. Pues, pero México ya lo sufrió, esperemos que no suceda algo más fuerte. Centroamérica es una zona geográfica muy vulnerable a eventos catastróficos. Si no suceden estas grandes catástrofes, pues pensaríamos que las condiciones están dadas para que la región como en su conjunto pueda crecer muy bien, mantener sus costos de siniestralidad acotados. Las eficiencias están mejorando porque esto ayuda mucho que la misma participación de los grupos internacionales que tarifican muy bien la mayoría y también alcanzan economías de escala y son muy eficientes. A veces transfieren negocios, o sea, de otros mercados o implementan nuevos productos avanzados, microseguros. Muchos grupos internacionales ya tienen experiencias probadas en otros mercados, en microseguros o en seguros masivos. Todo esto pensamos que va a ayudar. La tecnología también es otro tema importante al que se le está invirtiendo, se le ha venido invirtiendo y pensamos que en estos próximos años ya se van a ver los frutos de esas fuertes inversiones en IT y en tecnología en general y en comunicaciones. Las políticas de inversión también son muy acotadas. La regulación misma ayuda. El fortalecimiento de las regulaciones ayuda a que, contrario a lo que se hacía históricamente, antaño, en donde se tomaba mucho riesgo en los portafolios de inversiones, ahora vemos que las aseguradoras en general están muy conservadoras en ese sentido, no tomando riesgos adicionales. Por ejemplo, ya no vemos muchas aseguradoras otorgando préstamos, que era una costumbre muy fuerte en el pasado. Ya no vemos muchas aseguradoras invirtiendo sus reservas o su patrimonio en proyectos de inmobiliarios especulativos, que sí lo veíamos en el pasado. En ese sentido ha evolucionado muy positivamente y pensamos que todo eso va a ayudar. Y en el tema para finalizar, en el tema patrimonial, pues lo vemos en su mejor momento en realidad. O sea, vemos que todos los mercados están muy bien capitalizados. Los centroamericanos, sobre todo, los centroamericanos lo que le hace falta es tener más negocio, o sea, crecer más en su negocio, porque los capitales están ahí. El caso de El Salvador, el mercado de los más capitalizados de Centroamérica, quizás el más capitalizado, porque Costa Rica, si bien es el más capitalizado, es influido mucho por el Instituto Nacional de Seguros, que todavía tiene una participación muy importante. Pero quitando el Instituto Nacional de Seguros, El Salvador es mejor capitalizado, pero no está es el que menos crece hoy por hoy. Entonces sí, esa es una tarea pendiente de El Salvador, pero en general positivo el panorama.